En su nombre, Señor. Gracias damos al Señor una vez más por esta mañana que nos regala para alabarle, para adorarle, para exaltar su nombre. Es un privilegio estar aquí, Señor, delante primeramente de tu presencia, Señor, y en unión con todos mis amigos, mis hermanos, Señor, que han propuesto en su corazón, Señor amado, presentarse delante de ti y frente al espejo de la palabra de Dios esta mañana, Señor. Aquí estamos, Señor. Necesitamos que nos ministres. Necesitamos llenarnos de ti, llenarnos de tu Santo Espíritu, Señor. Por eso venimos a ti, Señor. Gracias, gracias Señor por tu presencia. Adórelo ahí un momento y disfrute el poder hablar con Él, el poder exaltarle. Disfrute la presencia del Señor ahí donde se encuentra usted. Ahí está el Señor ministrándole, llenándole, escuchándole. Él es el Señor. Él es el único digno de ser adorado y de ser exaltado. Dígale, Señor, presento mi vida delante de ti. Presento este tiempito delante de ti para que lo tomes, Señor amado, como una ofrenda de alabanza, una ofrenda de adoración, y asimismo ministres mi corazón, ministres mi vida conforme la necesidad que yo tengo, Señor. Si es a través de tu palabra, pues revélame también mi condición, Señor. Venimos a ti, tú eres nuestro alfarero, tú eres el Señor Todopoderoso, quien empezó una obra en nosotros y la va a terminar y la va a perfeccionar, Señor amado. Pero como somos el barro en tus manos, aquí estamos, Señor. Tú nos vas a formar cada día. Haznos vasijas de honra, vasijas donde tú puedas depositar de ese poder tuyo para que otros puedan tomar, beber, ver y glorificar tu nombre santo, Señor. Así que muchas gracias, Señor, por tu amor, tu fidelidad y tu grandeza en esta mañana. Alabado el nombre del Señor. Queremos bendecirlos a todos ustedes y veo algunos que ya retomaron nuevamente su tiempo devocional, que tal vez las ocupaciones del fin de año, de comienzo de año, pero aquí estamos nuevamente en nuestros tiempos con el Señor. Felicitamos la iglesia de la alabanza aquí de Springfield. Hoy está cumpliendo su primer año como iglesia. Así que damos gracias al Señor y nos unimos a esta gran fiesta. Continuamos con nuestro libro de Lucas, Lucas capítulo 4, y vamos a ubicarnos en el versículo 14 y vamos a ver este relato que hay aquí en las Escrituras. Dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era de costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro y se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y todos los que estaban en la sinagoga lo miraron detenidamente. Y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes.
Todos se dieron su aprobación, impresionados por las hermosas palabras que salían de su boca. ¿No es este el hijo de José?, se preguntaron. Jesús continuó: seguramente ustedes me van a citar el proverbio: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste en Capernaum. Pues bien, les aseguro que a ningún profeta lo aceptaron en su propia tierra. No cabe duda de que en los tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en la tierra, muchas viudas vivían en Israel. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta en los alrededores de Sidón. Asimismo, había en Israel muchos con alguna enfermedad de la piel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, se levantaron, lo expulsaron del pueblo y lo llevaron hasta la cumbre de la colina sobre la cual estaba construido el pueblo, para tirarlo por un precipicio. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Lucas informa de la visita de Jesús a su ciudad de origen, a Nazaret. Para entonces, nos dice este relato, se había esparcido ampliamente la noticia de que el nazareno obraba milagros. Así que cuando él llegó nuevamente a Nazaret, la familia, los amigos, los vecinos, todos salieron a la calle a verlo y querían ver que los milagros que había hecho en otras partes los hiciera también en su ciudad, en su vecindario, en los lugares donde se encontraban. Era de costumbre que el Señor asistiera a los cultos, a las reuniones públicas. Era costumbre que sus seguidores deberían de imitar hoy en día. Así como dice la Escritura, dice en el libro de Hebreos, el capítulo 10, el verso 24 y 25, dice: pensemos en maneras de estarnos animando, de estarnos motivando unos a otros a realizar actos de amor, a realizar buenas acciones, pero no dejen de congregarse como algunos ya lo cogieron por costumbre, sino anímense unos a otros y sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. Jesús, a cualquier ciudad donde llegaba, siempre lo primero que miraba era dónde estaba el lugar de reunión, donde podía ir a congregarse. Él podía haber argumentado: es que el sistema religioso hoy en día está tan corrupto. ¿Yo qué voy a ir a la iglesia? Yo no necesito ir al templo, yo no necesito instrucciones. Pero en lugar de eso, el día de reposo se dirigía siempre al lugar de la oración. La reunión típica en la sinagoga empezaba con una invocación por la bendición de Dios. Y luego se repetía la tradición confesión hebrea, que está ahí en Hebreos capítulo 6, en Deuteronomio capítulo 6, el verso 4 y 9. Esto era lo que repetían siempre: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de los mandamientos de esta palabra hoy. Repítetelos a tus hijos, háblaselos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalos a tus manos
Llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos y en las entradas de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Cada vez que se reunían, ellos hacían esta confesión. Ellos hablaban esto día tras día, día tras día. Para algunos tal vez era religión, pero para otros era su estilo de vida. ¿Sabe? Después de eso seguía la oración, seguían las lecturas de los profetas, en las cuales el lector parafraseaba las escrituras en arameo. Después seguía un breve sermón predicado por uno de los hombres de la congregación, o si había un rabino invitado, pues le permitían hacerlo. ¿Recuerdan? Jesús ya estaba siendo famoso. Jesús ya era un gran personaje de Nazaret. Cuando llega entonces al templo, le pasan el rollo, porque entienden que él ahora es una persona muy especial. ¿Sabe? Ese pasaje que leyó era un pasaje de Isaías, ahí en el capítulo 61, el versículo 1 y 2, y seleccionó ese texto. Los rabinos, los judíos interpretaban ese pasaje como refiriéndose al Mesías. Y todos los que estaban en la sinagoga lo sabían. Ya se pueden ustedes imaginar el rostro de ellos cuando Jesús abiertamente les dice que esa profecía se estaba cumpliendo en él. Y entonces él dice, llegó el año agradable del Señor. ¿Qué era el año agradable del Señor? Era el año de jubileo. Ese año descrito en el libro de Levíticos, el capítulo 25, que lo vas a leer en el transcurso del día si puedes. Cada séptimo año sabático para la nación, allí se dejaba descansar la tierra. Y en el año 50, después de 7 sabáticos, se declaraba como el año de jubileo. El principal propósito era equilibrar el sistema económico. Los esclavos eran puestos en libertad. Todos volvían a sus familias. Las propiedades que habían sido vendidas eran devueltas a sus dueños originales. Y todos los que tenían deuda, las deudas quedaban canceladas. La tierra quedaba sin cultivar, mientras que un hombre y una bestia descansaban y se regocijaban en el Señor. Jesús aplicó todo esto a su propio ministerio, no en un sentido político ni en un sentido económico, sino espiritual. Él ha dicho, he venido a traer las buenas nuevas de salvación. Si tu vida estaba en deuda por el pecado, ahora llegó el año en que el Señor ha pagado tu deuda. Si estabas esclavo por el pecado, llegó el día de la libertad por parte del Señor Jesucristo. Si estabas enfermo, Él ha venido a sanar a todos los quebrantados de corazón, a todos los rechazados. Él ha venido a libertar a muchos de la ceguera, de la esclavitud de los demonios, de las enfermedades. En verdad, era un año de jubileo para la nación de Israel. Y hoy quiero decirte, cuando Cristo Jesús vino a tu vida, vino a proclamar el año de jubileo. Tú estás en el año de jubileo, el año de libertad, el año donde el Señor pagó tus deudas, el año donde el Señor llevó tus enfermedades. Eso fue lo que vino a hacer Cristo Jesús en la cruz del Calvario, a proclamar el año de jubileo. Alabado el nombre del Señor. ¿Sabe cuál es el problema? El problema fue que los que oían no creían en él. Lo veían solamente como el hijo de María y de José.
el muchacho que lo habían visto crecer en su propia ciudad como el hijo del carpintero. Es más, ¿qué iba a salir de Nazaret? Los milagros no sucedieron allí cuando llegó Jesús. Jesús les dice, mire, aquí nadie es profeta en su propia tierra. Eso es lo que quiere decir la frase, médico, cúrate a ti mismo. Ellos estaban diciendo, a ver, si es verdad, haz un milagrito aquí. Ellos no verían la revelación del Señor. Ellos querían simplemente un milagro. No querían el señorío del Señor. Hay muchas personas que solo quieren un milagro, pero no quieren al Señor. Quieren una manifestación, pero no creen en el Hijo de Dios. El Señor ha hecho mayores cosas que hacer milagros. Él es más que un sanador de una enfermedad. Él es más que el proveedor de una necesidad. Él es más que el salvador del pecador. Él es el Señor de tu vida, el Señor de tu corazón. Él es al que tú vas a honrar y adorar. Y Él quiere que tú seas instrumento en manos de Él. Así que yo te invito a que te levantes en el nombre del Señor. ¿Sabe? Había admiración. No sé si ustedes saben, pero en Colombia cuando un ciclista gana una carrera de ciclismo en otro país y llega al pueblo, al natal, sacan el carro de bomberos, lo montan en la parte de arriba, la gente sale a aplaudir, a saludar, qué sé yo. Yo me imagino que sacaron el carro de bomberos de Nazaret y pusieron a Jesús, al milagroso, a Jesús el que hace milagros, al único muchacho que hizo que Nazaret se nombrara en todos los rincones de la nación. Pero después de su admiración, él pasó a convertirse en algo que no querían en Nazaret. ¿Por qué? Porque Jesús empezó a recordarles cómo funciona el reino de Dios, a enseñarles y a hablarles, sobre todo a los judíos, de la bondad de Dios hacia todos los hombres, incluyendo los gentiles. El profeta Elías dice, dejó a un lado todas las viudas judías y el Señor lo llevó a ayudar a una viuda gentil, a la viuda de Sidón. Y el sucesor, Elías, sanó a un leproso gentil, a un leproso de Siria. El mensaje de la gracia de nuestro Señor fue un golpe durísimo y fue un golpe a la arrogancia de la religión judía. Ellos no quisieron arrepentirse. Ellos solamente querían el orgullo de ser los poseedores de la ley, pero nunca la practicaron, nunca caminaron en ella. Amigo, tú eres un hijo de Dios. Camina con gozo, camina con lealtad para hacer la palabra conforme está escrita. Imagínate a un muchacho de su propio pueblo diciéndole a los judíos que tenían la bendición de ser salvos por gracia, igual que cualquier otra persona. Los gentiles iban a poder ser bendecidos. Ya no eran solamente los judíos, ahora eran los gentiles. Pues la congregación, las personas que estaban ahí, se enfurecieron tanto que se dispusieron a matar a Jesús. Mucha gente, escuche esta palabra tan importante, mucha gente ama la verdad cuando los ilumina.
pero aborrecen la verdad cuando los acusa. Oh, qué mensaje tan lindo, pastor. Sí, pero este mensaje es para ti. No, 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 no. A ver, póngase serio, pastor, porque este mensaje es para mi amigo, mi esposo, mi vecina. Ese mensaje es más, se lo voy a mandar a mi hija. Se lo voy, espérate, este mensaje es para ti. ¿Sabe? Ellos querían la novedad, querían los milagros, querían las liberaciones. ¿Cuánta gente seguía a Jesús? Dice la Biblia que multitudes seguían a Jesús. Recuerde que en ese tiempo había hambruna, había mucha pobreza. El poco dinero que ellos tenían era para pagar impuestos. Pero ahora llega un hombre que no solamente les da palabra de vida, palabra de esperanza, sino que donde estaba Jesús siempre había comida. Pues venían las familias enteras y decían, caminen que por lo menos al lado de este Señor libramos una comida al día. La gente iba detrás de la comida, iba detrás de los milagros, iba detrás de las sanidades. Pero cuando Jesús les mostraba su condición, principalmente a los judíos y a los estudiosos de la palabra, querían matar a Jesús. ¿Cómo te sientes cuando el Señor te confronta con tu realidad? Cuando el Señor te habla tu verdad. Está lindo los milagros, ¿verdad? Pero ahora tienes que fajarte bien tus ropas, pararte firme delante del Señor. Empieza un año con seriedad. No puedes seguir andando de aquí para allá, un día sí, un día no, con seriedad delante de Él. Pues Él te ha escogido, Él te ha llamado de detrás de las ovejas. Él ha puesto sus ojos sobre ti para que tú seas un instrumento en sus manos.